recuerdan, anoche estudiamos los eventos finales de la vida de Jesús. No solo los eventos finales, porque también analizamos algunos aspectos de su ministerio. Ustedes recuerdan su mensaje con el poder del Espíritu Santo, cómo las muchedumbres respondían a su mensaje, cómo los líderes religiosos se enojaron, revolvieron al pueblo para que se levantaran contra Jesús, porque ellos sostenían las tradiciones de los hombres en vez de la palabra de Dios. O sea, vimos los eventos de la vida de Jesús, particularmente los eventos finales, y esta noche vamos a analizar esos eventos desde la perspectiva de lo que va a pasar con su iglesia al final de la historia, en estos días. Porque lo que sucedió con Jesús, todos los eventos de la vida de Jesús son una paradigma o son una ilustración, un ejemplo, un original que nos ayuda a entender la sombra o aquello por lo cual pasará el pueblo de Dios. Es decir, nosotros vamos a pasar por las mismas experiencias que pasó nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a repasar lo que estudiamos anoche y tal vez voy a agregar uno o dos detalles que no mencioné, pero vamos a andar rápidamente porque queremos entrar en territorio nuevo esta noche. Queremos hablar sobre cómo todo eso prefigura, ilustra nuestra experiencia en los últimos días. Anoche no mencioné esto, pero creo que es muy importante mencionarlo, y es que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, Dios también llamó a Moisés para que libertara al pueblo de Israel de Egipto. Y todas las doctrinas verdaderas de Dios las impartió Moisés al pueblo. Todas las prácticas divinas que Dios esperaba que el pueblo obedeciera, Dios le dio a Moisés. Es decir, Moisés y sus escritos constituían la verdad de Dios para el pueblo de Israel que ellos debían obedecer y debían practicar. Pero con el transcurso del tiempo, esas verdades, esas doctrinas, esas enseñanzas verdaderas de Dios empezaron a perderse en medio del pueblo y el pueblo comenzó a incluir tradiciones que no habían sido enseñadas por Moisés. Empezaron a practicar cosas que no habían sido enseñadas por Dios, es decir, empezaron a perder la verdad de Dios y empezaron a depender de las tradiciones humanas. Yo quiero darles nada más un ejemplo bíblico de eso, hay muchos, pero solamente quiero expresar el principio para que ustedes vean cómo lo que dio Moisés claro, luego por el pueblo se perdió y se torció y se tergiversó. Vayan conmigo al libro de Números. Números el capítulo 20. Números el capítulo 21 más bien. Números el capítulo 21. Ustedes recuerdan la experiencia de cuando el pueblo de Dios levantó la serpiente de metal, ¿verdad? Cuando Moisés levantó la serpiente de metal. ¿Qué representaba esa serpiente de metal? Representaba a Cristo. Pero yo pregunto, ¿la gente debía mirar a la serpiente de metal o debía mirar o debía adorar al que era representado por la serpiente? Debía adorar solo a Cristo, no la serpiente. Ahora, allí en Números, el capítulo 21, nos dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Noten que se levantó una serpiente como símbolo de Jesús. Pero yo quiero ahora que vayamos a Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 4, para que ustedes vean qué hizo el pueblo con esa serpiente. La verdad original de Dios se torció con el transcurso del tiempo. Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 4. Aquí está hablando de los días del rey Ezequías. Han pasado desde los tiempos de Moisés aproximadamente cerca de 1000 años. Y noten lo que está haciendo la gente con esa serpiente. Dice en el versículo 3 y el versículo 4, él quitó, es decir, Ezequías, él quitó los altos. ¿Qué se hacía en los altos? Se adoraba ¿a cuál Dios? Al dios Baal y a su esposa Astarte o Asterot.
Dice en el versículo 4, Él quitó los altos y quebró las imágenes. ¿Había prohibido Dios a Israel que adoraran imágenes? ¿Moisés dijo claramente eso? Claro que sí. ¿Pero qué estaba haciendo el pueblo? Obviamente las estaba adorando, porque dice que quebró las imágenes y taló los bosques, y ahora escuchen, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel. ¿Qué habían hecho ellos con la serpiente que representaba a Jesús? Ahora la habían tomado para adorarla. Notan ustedes que con el transcurso del tiempo, ¿qué pasó con la verdad? Se perdió. Y en lugar de eso entraron en Israel, ¿qué cosa? Tradiciones. Tradiciones no basadas en la palabra de Dios. Errores. Falsas doctrinas. Otras falsas doctrinas eran, por ejemplo, la idea de la inmortalidad del alma. Entró entre los judíos. La idea de un infierno que arde para siempre. Y como mencionamos anoche, una falsificación del día de reposo. Es decir, tenía un falso día de reposo que estaba sobrecargado de tradiciones humanas, que no era el sábado de Dios del Antiguo Testamento. Tradiciones en cuanto a lavar vasos y lavarse las manos. Tradiciones de que no podían estar con un gentil porque quedaban ceremonialmente inmundos para celebrar la Pascua. Cosas que no dice el Antiguo Testamento, que habían entrado en medio del pueblo. Por lo tanto, Dios envió a Jesús. Y cuando vino Jesús, Él rehusó aceptar las tradiciones que habían entrado al pueblo de Dios, los errores. Como vimos anoche, el Señor Jesucristo fue unido con el poder del Espíritu Santo y predicó la verdad pura y clara de Dios, sin tradiciones humanas. Y como resultado, ¿qué hacían las muchedumbres? Las muchedumbres, dice la Biblia, seguían a Jesús, no solamente de Jerusalén, sino de todas las regiones, venían a escuchar el mensaje de Jesús. Como vimos anoche, esto causó problemas serios para Jesús, porque los líderes especialmente estaban furiosos de que las muchedumbres, sus miembros, ¿podríamos decir eso? Sus miembros de las diferentes sectas judías tenían sus líderes. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? Los miembros de las iglesias. Es decir, los miembros de las sectas judías, todas profesaban ser judías, pero todas tenían doctrinas distintas y a veces discordantes. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sintió la oposición de los líderes y del pueblo por enseñar la verdad y rechazar la tradición. Como vimos anoche, los peores enemigos de Jesús no fueron gente atea, no fueron gente de otras naciones circundantes. Los enemigos de Jesús fueron aquellos que no aceptaban la verdad de Dios, que habían aceptado tradiciones humanas en vez de aceptar la palabra de Dios. Fueron los peores enemigos del Señor Jesucristo. Como nos dimos cuenta también anoche, los dos puntos de contención eran la adoración a Dios y la adoración a los hombres. Los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres era el punto crucial de diferencia entre los líderes religiosos que profesaban cuidar la verdad y profesaban predicar la verdad, pero que en realidad predicaban la tradición. Nos dimos cuenta también anoche que como no podían contestar los argumentos bíblicos de Jesús, porque cuando Jesús abría la boca decía escrito está, y citaba versículos bíblicos, y como resultado ustedes pueden leer los evangelios, constantemente dice que a los líderes les tocó quedarse callados, no tenían nada que decir. Inclusive dicen algunos textos que Jesús los avergonzó. Se iban todos tristes y avergonzados porque el Señor Jesucristo usaba argumentos que era imposible contestar, porque eran argumentos basados en la palabra de Dios. Por lo tanto ellos dijeron, si nosotros no podemos contestar sus argumentos intelectualmente con la palabra, solo hay una solución a este problema, y es que tenemos que matarlo
porque no podemos responder sus argumentos basados en la palabra. Pero el problema es que los judíos no eran capaces de ejecutar la sentencia de muerte. No tenían autoridad. Como hoy en día las iglesias tampoco tienen autoridad de ejecutar la sentencia de muerte. Ellos querían destruir a Jesús, pero no podían destruir a Jesús por ellos mismos, porque ellos eran la iglesia, y la iglesia no tenía poder para ejecutar el decreto de muerte. Y por lo tanto, ¿qué hicieron ellos, según estudiamos anoche? Se aliaron del poder, ¿qué? Del poder civil. Ahora yo pregunto, ¿quién dio el decreto de muerte contra el Señor Jesucristo, según estudiamos anoche? Caifás. ¿Y qué era Caifás? El sumo pontífice de la religión que profesaba ser de Dios. El líder máximo de la religión que decía que era la religión verdadera de Dios. Fue el que propuso la sentencia de muerte y luego logró que el poder civil ejecutara ese decreto de muerte. Todas las acusaciones de Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. ¿Recuerdan anoche? No tenía nada, nunca dijeron, este cometió adulterio, este mató, este habló falso testimonio, este robó, jamás. Todas las acusaciones contra Jesús eran acusaciones relacionadas con la primera tabla de la ley, con la relación que debía existir con Dios. Y Pilato entendía muy bien que eso no tenía nada que ver con él. El poder civil entendía que si eso tenía que ver con la ley de Dios, ellos debían encargarse de ese asunto allá y no debían traer eso a el poder del Estado. Nos dimos cuenta que en los días de Jesús había muchas denominaciones religiosas, pero todas profesaban ser judías. Los herodianos profesaban ser judíos, eran judíos. Los saduceos eran judíos. Los fariseos eran judíos. Los celotes, todos estos se mencionan en los evangelios, eran judíos. Los escribas eran judíos. Es decir, dentro del judaísmo había muchas sectas o denominaciones religiosas que entre ellas tenían enseñanzas discordantes, inclusive en muchas ocasiones eran enemigas. Pero cuando se trató de destruir a Jesús, ¿qué hicieron todas esas denominaciones religiosas? Se unieron todas para buscar destruir al enemigo que tenían en común. Y todas influyeron sobre el Estado para dar un decreto de muerte contra Jesús. Nos dimos cuenta también que el Señor Jesucristo fue completa y totalmente asediado por estos líderes. Mandaban espías, seguían sus pasos. Inclusive en su juicio, en la corte de Pilato, contrataron a falsos ¿qué? Vamos a anotar eso porque no leí el texto anoche. Mateo 26:60. Mateo el capítulo 26 y el versículo 60. Quiero que noten que contrataron a falsos testigos contra Jesús. Dice allí en Mateo 26 y en el versículo 59, y luego vamos a leer el 60, dice: y los príncipes de los sacerdotes, escuchen esto. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo, el Sanedrín, los líderes máximos de la nación judía, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús. Oigan, hermanos y hermanas, ¿quiénes eran los que buscaban falso testimonio? Los que profesaban dirigir a la nación judía, el pueblo de Dios. Falso testimonio. Y dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la ¿qué? Las acusaciones tenían un fin, y era hacer que Jesús pareciera un malhechor. ¿Recuerdan anoche? Que pareciera un malhechor para que entonces pudieran destruirlo o matarlo. Y versículo 60 dice, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
que significaría que él tiene el poder de Dios y puede reedificar un templo en 3 días. Y levantándose el pontífice, ¿quién? ¿Quién es ese? Caifás, que es el sumo pontífice, según hemos visto. Y levantándose el pontífice le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Quiénes eran los peores enemigos de Jesús? Hermanos y hermanas, esto es aterrador. Yo no sé si ustedes piensan que es aterrador, pero a mí me asusta nada más pensar de esto. Y según vimos anoche, el pueblo de Dios va a pasar por el mismo camino. Si ese es el caso, ¿quiénes van a ser los acusadores del pueblo de Dios? ¿Serán los que profesan ser líderes del cristianismo? Vamos a ir un poco más adelante a eso. Yo pregunto, ¿las leyes de la nación protegieron a Jesús? No. ¿Saben ustedes que Roma, las leyes romanas fueron violadas y las leyes judías fueron violadas en cada aspecto del juicio de Jesús? Fue un juicio completamente injusto. Primero lo juzgaron de noche y la ley judía decía que nadie se podía juzgar de noche. Además de eso, en la ley judía se decía que un acusado debía tener todo beneficio de la duda. Se debía hacer todo lo posible por absolverlo, y ellos hicieron todo lo posible por acusarlo y por condenarlo. Y hubo otros aspectos donde se violó abiertamente las leyes de los judíos y las leyes de los romanos. Es decir, Jesús quedó sin la protección de las leyes humanas. ¿Va a quedar el pueblo de Dios en los últimos días sin la protección de las leyes de los países, de las leyes humanas? Claro que sí. Es correcto. Y en tiempo de Pascua no podían juzgar tampoco. Absolutamente. Ahora, notamos anoche también que los dirigentes exigían que la gente siguiera ciegamente lo que ellos decían. Es decir, las interpretaciones que daban ellos eran ley. La gente no debía estudiar las Escrituras por ellos mismos. Por eso siempre decían a Jesús: ¿quién te da autoridad de hacer esto? ¿Qué rabino te enseñó? ¿Dónde sacaste el doctorado? Le están diciendo. Y Jesús dice, sencillamente, escrito está. Yo estudio las Escrituras por mí mismo. Inclusive, ¿saben ustedes que en Mateo 23 y el versículo 2, el Señor Jesucristo dice que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés? Y profesaban, porque se sentaban en la cátedra de Moisés, profesaban que sus declaraciones eran infalibles y todos debían obedecer. Podríamos decir que los líderes hablaban ex cátedra, desde el trono. La palabra cátedra significa trono, es decir, hablaban ex cátedra y el pueblo sencillamente tenía que aceptar su determinación. Ahora yo pregunto, ¿el poder civil sabía que Jesús era inocente? Según estudiamos anoche, el poder civil, el poder político sabía que Jesús era inocente 3 veces. En Juan 18 y 19 Pilato dice: yo no hallo falta en este hombre. Este hombre no ha violado las leyes de César. Si ustedes dicen que la ley de Dios, ese es problema de ustedes, ese no es problema mío. Pero es un hombre inocente. Entonces, si Pilato dijo 3 veces que Cristo era inocente, ¿por qué lo condenó? Por conveniencia política, por temor a perder su posición, cedió a los deseos y a los gritos del pueblo. No olviden ninguno de estos detalles, porque esta es una fotocopia, este es un original de la fotocopia que vamos a ver. Lo que va a suceder con el pueblo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién era el que realmente estaba detrás de todo este asunto? ¿Quién quería la muerte de Jesús? ¿Quién era el poder detrás? El diablo. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Vamos a anotarlo. Lucas 22 y el versículo 53. Cuando venga la persecución final, ¿quién va a estar detrás del asunto? ¿Por qué razón? El diablo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios está reflejando y enseñando ¿qué cosa? Reflejando el carácter de Cristo y enseñando las doctrinas de Cristo. Noten lo que dice Lucas 22 y el versículo 53, cuando Jesús está por entrar a su crisis final,
Dice Jesús: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿De quién era esta hora? De ellos y de la potestad de las tinieblas. Déjenme preguntarles, ¿quién es la potestad de las tinieblas? Satanás. Ahora, un detalle que no mencioné anoche es que contra Jesús hubo una triple alianza. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Quién le entregó a Jesús al sumo pontífice? ¿Quién entregó a Jesús en manos del sumo pontífice? Judas. Es decir, Jesús tenía dos enemigos religiosos, Judas y los pontífices. Y luego, ¿qué hizo el sumo pontífice? Entregó a Jesús en manos del poder civil. Saben ustedes que vamos a encontrar que esa es la misma relación al final. Hay tres enemigos del pueblo de Dios al final de la historia: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y el falso profeta va a entregar en manos de la bestia a los hijos de Dios para que ellos entreguen a los hijos de Dios al poder civil. Ahora, noten quién estaba en control de Judas. Juan, el capítulo 6 y el versículo 70. Juan, el capítulo 6 y el versículo 70. Noten lo que dice allí. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Qué era Judas? Diablo. Noten lo que dice Juan 13 y el versículo 2. Cuando la cena de la Pascua ha concluido, dice: y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. ¿Quién estaba dominando a Judas? ¿Quién estaba dominando al sumo pontífice? ¿Quién estaba dominando los poderes civiles? Satanás estaba detrás de todo esto. Y luego ustedes recuerdan que anoche también notamos que Caifás usó el argumento. Él dijo: es necesario que este hombre muera, y no que se desvanezca nuestra nación, porque si dejamos que él viva, los romanos van a venir y van a destruir nuestra nación y nos van a quitar. Pero ¿saben lo interesante? Que el mismo poder que ellos usaron para destruir a Jesús, luego se levantó y los destruyó a ellos. Ellos creían que matando a Jesús iban a salvar su nación, y por matar a Jesús destruyeron su nación. ¿Será que al final de la historia, cuando los Estados Unidos impongan la ley de falsa adoración en el día falso de reposo, que ellos creen de esa manera que van a salvar la nación de la ruina, según dice el Espíritu de profecía? Que eso es lo que, en vez de salvar a la nación, va a traer la destrucción final de la nación. ¿Ven ustedes, hermanos y hermanas, que toda esta experiencia de Jesús es un presagio de lo que va a pasar el pueblo de Dios? Yo quiero preguntar esta noche, ¿cuántos de ustedes han leído alguna vez este librito, El conflicto de los siglos, de tapa a tapa? Levante la mano. ¿Y los demás qué? Hermanos y hermanas, escuchen lo que les voy a decir. Ustedes tienen que ir y comprar un ejemplar del conflicto de los siglos. Y tienen que leerlo. Ahora, fíjense, menos mal que hoy no es viernes, porque entonces no podían comprarlo mañana. Pero mañana es viernes y mañana pueden ir a comprar un ejemplar de este libro. Tienen que comprarlo. ¿Saben? ¿Hay tienda aquí? Bueno, fíjense. Los tenemos aquí mismo. Ahora, déjenme decirles por qué este libro es tan importante. Este libro, El conflicto de los siglos, lo considero más valioso que todo el oro que hay en el planeta Tierra. Yo no daría este libro
por todas las posesiones que hay en el mundo. ¿Y quieren saber por qué razón? Por la sencilla razón de que este libro, entender lo que dice este libro en cuanto a la crisis final y vivirlo, me va a garantizar todas las riquezas del universo para siempre. Porque me va a llevar al cielo. Mientras que si tengo todas las riquezas del mundo y no entiendo lo que está en este libro, entonces, ¿qué va a pasar cuando se acabe el mundo y cuando sea destruido? Se acabaron las riquezas. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir eternamente? Pero tenemos que pasar una crisis, tenemos que pasar un tiempo difícil como el que pasó Jesús y tenemos que entenderlo. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes que el conflicto de los siglos presenta el panorama que acabamos de analizar de los evangelios? Los que han leído el conflicto de los siglos, a medida que yo estaba hablando, ¿de qué estaban pensando ustedes? Del conflicto de los siglos, ¿verdad? Ahora ustedes van a escuchar a esas personas que dicen, ay, pero ¿para qué leer el conflicto de los siglos? Lo único que necesitamos es la Biblia. Y saben que eso es cierto. Pero el problema es que la gente que más ataca el espíritu de profecía tampoco lee la Biblia. Si usted estudiara la Biblia como debe estudiarla, si estudiara los evangelios como los hemos estudiado, entonces ya sabría lo que va a pasar sin necesidad de esto. Pero Dios ha dicho, mire, le voy a dar una ayudadita. Le voy a dar un libro donde se aclara, se amplía, de una forma fácil de leer, sencilla, todo lo que va a pasar para despertarles el apetito. Un aperitivo. Este es un aperitivo, el conflicto de los siglos. Es impresionante y casi increíble cómo la hermana White presenta el panorama que yo les he descrito de los evangelios en este libro, paso a paso. Por eso yo quisiera ahora repasar lo que hemos estudiado en los evangelios y aplicarlo al tiempo del fin. Y voy a leer varias citas de este libro, El conflicto de los siglos. Y hermanos y hermanas, si ustedes no consiguen y leen este libro ahora, puede ser que Dios no les vaya a dar otro llamado. Aprovechen ahora que estoy animándolos a que compren el libro y lo lean. Léanlo. Es importante, es vital entender lo que dice este libro y compararlo con lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora vamos a analizar el panorama que presenta el espíritu de profecía sobre este asunto y luego entonces vamos a ir a Apocalipsis 17 y les voy a mostrar que bíblicamente lo que dice la sierva de Dios se va a realizar. Ahora, yo quiero preguntarles esto. En los días de los apóstoles, ¿existía la doctrina pura, la verdad pura de Dios en los días de los apóstoles? Por ejemplo, estoy hablando de los apóstoles, de la iglesia apostólica. La iglesia cuando los apóstoles estaban vivos, son como Moisés en esa época. ¿Predicaron ellos la verdad clara contra las tradiciones humanas? Claro que sí. ¿Qué día enseñaban los apóstoles que debemos guardar como día de reposo? El sábado. ¿Qué enseñaban en cuanto a los muertos? Que los muertos no saben nada. ¿Qué enseñaban en cuanto al infierno? Que el infierno existe, pero solamente cuando sean destruidos los impíos, que no se va a quemar eternamente. ¿Qué enseñaban ellos en cuanto a los mandamientos? Que por amor a Jesús debemos ¿qué? Debemos guardarlos. ¿Qué enseñaban en cuanto al comer y al beber y cuidar el templo del Espíritu Santo? Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, ellos enseñaron la verdad pura de Dios. ¿Qué decían en cuanto a adorar imágenes? Prohibían la idolatría. Pero yo pregunto, ¿qué empezó a suceder a medida que pasó el tiempo y se alejó la iglesia del tiempo de los apóstoles? Les ha de sorprender que la verdad de Dios empezó a perderse y empezaron a entrar a la iglesia toda clase de tradiciones raras. A mí no me sorprende. ¿Acaso no pasó con Israel después que se murió Moisés? ¿No penetraron toda clase de ideas falsas, conceptos erróneos, tradiciones humanas que Jesús tuvo que atacar en su época con el poder del Espíritu Santo? De la misma manera,
Las enseñanzas de los apóstoles empezaron a perderse paulatinamente y empezaron a entrar a la iglesia ideas y tradiciones erróneas, como por ejemplo la idea de que el domingo es el día de reposo, la adoración a las imágenes, la veneración de los santos que no saben nada según la Biblia, porque los muertos no saben nada, la idea de que el infierno arde para siempre, la idea de que no importa lo que tú comas y lo que tú bebas, porque la oración santifica todo. Y luego más adelante, fíjense, más adelante, cuando se levantaron las iglesias protestantes, entraron algunos errores adicionales a la iglesia, como por ejemplo la idea de que una vez que te salvas nunca te puedes perder. Una vez salvo, siempre salvo. Como la idea de que la ley fue clavada ¿dónde? En la cruz. Como la idea de la predestinación, que Dios predestina a ciertas personas para salvarse y otras personas para perderse. Y entraron también tradiciones con respecto a milagros y señales y prodigios dentro de las iglesias, falsos dones del Espíritu Santo, entraron a las iglesias. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis nos enseña que Dios va a levantar un pueblo en los últimos días que va a proclamar con el poder del Espíritu Santo la verdad completa y total de Dios. Note lo que dice en Apocalipsis el capítulo 18 y el versículo 1 hasta el versículo 4, hablando de Babilonia, la Babilonia final, que ha torcido las doctrinas de Dios, las verdades de Dios. Dice allí en Apocalipsis 18 y el versículo 1, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús vino al mundo, dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Ahora, ¿va Dios a llenar la tierra nuevamente con su gloria? Claro que sí. ¿Y qué va a decir este ángel? Versículo 2. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios. ¿Sucedió eso con la nación judía en los días de Cristo? ¿No les oigo? ¿La nación judía estaba bajo el control del príncipe de las tinieblas, según leímos? Claro que sí. Si no, nunca hubiera matado a Jesús. Lo hubiera amado. Es más, Jesús les dijo en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Le dijo a los dirigentes y a la nación, ustedes son de su padre el diablo, porque quieren matarme. ¿Estará en los últimos días Babilonia llena de demonios, según esto? Claro que sí. Dice, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora escuchen, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus ¿qué? No recibáis de sus plagas. Ahora escuchen, ¿cuáles serán los dos puntos principales de contención en los últimos días? ¿Cuáles serán las dos cosas que predicará el pueblo de Dios que no estará practicando el mundo religioso? Babilonia. Vamos a los mensajes de los tres ángeles, el último mensaje de Dios al mundo. Note lo que dice Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 6. Dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Yo pregunto, ¿la verdad de Dios va a ir a todo el mundo? Claro que sí. Diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y ahora escuchen, y adorad
y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué Dios es ese? ¿El Dios qué? Creador. ¿Qué señal ha dado Dios de que Él es el creador? ¿Qué señal dio Dios según el cuarto mandamiento de que Él es el creador? El sábado. Sin embargo, ¿qué enseña la mayoría del mundo cristiano en cuanto al día de reposo? Dice que es el domingo. Y saben ustedes, la iglesia de Roma dice, nosotros guardamos el domingo porque la iglesia cambió el día del sábado al domingo. Yo pregunto, ¿habían cambiado los judíos de la época de Jesús muchas de las verdades de Dios y las habían anulado con sus tradiciones? Claro que sí. Ahora, noten lo que dice el mensaje del tercer ángel. Dice en el versículo, dicho sea de paso, el mensaje del segundo ángel habla también de la caída de Babilonia. Y luego dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno que adora, miren, ahí está, adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Y luego vayamos al versículo 12, en la conclusión de este mensaje dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten lo que dice Apocalipsis 12:17, nuestra lectura bíblica de esta noche. Dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Por qué el diablo va a guerrear contra los otros de la simiente de la mujer? Dice, porque guardan, ¿qué cosa? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿va a presentar Dios al mundo un mensaje potente con el poder del Espíritu Santo que se basa en su palabra, que se basa en la verdad y no en las tradiciones humanas? Claro que sí. ¿Va a haber multitudes que van a aceptar ese mensaje? Claro que sí. Multitudes van a salir de Babilonia. Van a rechazar las tradiciones humanas. Porque según vimos en el mensaje del primer ángel, dice que el mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y miles van a escuchar el mensaje y van a decir, esta es la verdad de Dios, sigamos este mensaje. Pero como resultado, ¿qué van a hacer los líderes religiosos de Babilonia? ¿Ustedes recuerdan los fariseos y los escribas cuando Jesús empezó a predicar la verdad y a condenar la tradición? Los líderes se llenaron de ira. ¿No es así? Ya, a eso vamos, no se me adelante. Se llenaron de ira, ¿no es cierto? ¿Por qué se llenaron de ira? Porque estaban perdiendo sus miembros. ¿No recuerdan en Juan 12:19 donde dijeron, el mundo entero se va tras él? Es decir, nos están abandonando a nosotros y están aceptando lo que él está enseñando que contradice nuestras tradiciones. Y como resultado, ustedes conocen lo que sucedió. Se levanta la triple alianza contra Jesús. Y los líderes empiezan a guerrear contra el Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿va a suceder eso en los últimos días? Permítame ahora leer algunas citas que encontramos en el conflicto de los siglos. La primera de ellas es el conflicto de los siglos, página 665, página 665. Está en el capítulo que se titula El mensaje final de Dios. Dice ella lo siguiente: el poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo enojará a los que se le oponen. ¿Qué va a hacer el mensaje? Va a enojar a los que se le oponen. ¿Por qué? Porque muchedumbres están, ¿qué? Respondiendo al llamado de salir ¿de dónde? De Babilonia.
Ahora, ¿quiénes especialmente van a estar enojados? Noten lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Escuchen esto. El clero. ¿Qué es el clero? El clero son los ministros. Dice, el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz, por temor de que alumbre a sus rebaños. ¿Pasó eso una vez? Oh, sí. Escuchen esto. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. ¿Qué van a hacer? Van a decir, no queremos que este asunto se quede, que este asunto se trate, no queremos que este asunto se discuta. Ahora, ¿saben qué más? Noten lo que dice en la siguiente línea, después de lo que leí. ¿Van a poder estos ministros contestar los argumentos del pueblo de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a poder contestar la predicación y el mensaje del pueblo de Dios? Porque el mensaje de ellos se basa en las tradiciones humanas. Ustedes recuerdan lo que leímos anoche, que dice que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Y por eso, ¿qué hacía la gente? Se maravillaba y lo seguía. ¿Va a pasar lo mismo en el tiempo del fin? La gente va a decir, olvídense de esas tradiciones. Estas predican con autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. Y como no pueden contestar los argumentos del pueblo de Dios basados en la palabra, ¿qué van a hacer? Escuchen el siguiente párrafo. Dice ella, la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. ¿Lo captaron? Claro, todo esto es coincidencia. Todo esto es un accidente, que ella lo describe así. Ella se lo está inventando. ¿Cómo sabemos que ella no está inventando? Porque ya hemos visto la experiencia de Jesús. Y es la misma experiencia. Note lo que dice. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. En esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Yo pregunto, hoy en día hay muchas denominaciones religiosas. ¿Sí? Todas profesan ser cristianas. Entonces todas son cristianas. Hay muchas diferentes organizaciones cristianas hoy. La iglesia cristiana se compone de muchas sectas, muchos grupos. Todos esos grupos son de Dios entonces. El hecho de profesar el cristianismo no significa que están con Dios. Si ustedes estudian las enseñanzas de esos grupos, van a descubrir que hay muchas de las enseñanzas que no se basan en la palabra de Dios, sino que se basan en las tradiciones humanas. Permítame leer desde el Conflicto de los Siglos, página 653. Página 653, y son tantas las citas que quisiera leer, pero no hay suficiente tiempo. Dice aquí, note lo que dice del pueblo de Dios. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y luego noten lo que ella dice.
Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. ¿Ven el conflicto otra vez? Lo que enseñan los hombres y lo que enseña Dios. Sigue diciendo, hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. ¿Qué decían los dirigentes en la época de Jesús? No animaban al pueblo de que estudiara, sino que decían, nosotros estudiaremos por ustedes, nos sentaremos en la cátedra, daremos declaraciones y ustedes sencillamente ¿qué? Obedecen. Sigue diciendo ella. Ahora escuchen lo que dice la hermana White. Ella captó que había un paralelo entre los días de Jesús y los últimos días. Dice ella, cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, escuchen bien, el vulgo, que significa el pueblo común, le oía con gozo. Y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas. Ahora escuchen lo que decía el pueblo. Sigue diciendo ella. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes y maestros, sabios, escribas, no crean en Jesús? ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptaran si fuese el Cristo? Hay muchos cristianos que hacen la misma pregunta hoy, cuando vienen a averiguar en la iglesia adventista en cuanto al sábado, en cuanto a otras enseñanzas bíblicas. Y se presenta claramente de la Biblia. La gente dice, oye, pero ¿cómo es posible que los líderes de mi iglesia no entiendan esto? Tan claro que está. Pero luego dicen, esos hombres son piadosos. Por lo tanto nos quedamos con lo que ellos dicen. Sigue diciendo ella, y fue la influencia de estos maestros, escuchen esto, fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. ¿Quiénes fueron los culpables? Los dirigentes, los líderes. ¿Se unió la iglesia con el Estado? Claro que sí. ¿Se proclamó un decreto de muerte? Claro que sí. Pero ¿cómo se proclamará el decreto de muerte con el pueblo de Dios? La iglesia adventista, si quisiera deshacerse de todas las otras iglesias, podía mandar a matarlos a todos. ¿Ah? ¿Por qué no puede? Porque no tiene poder ¿qué? Civil. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. En 1798, la iglesia romana recibió una herida mortal. ¿Sabe usted qué significa la herida mortal? No significa que iba a desaparecer esa iglesia, sino que significa que el poder civil se lo quitaron. ¿Y qué pasó cuando le quitaron a la iglesia el poder civil? Ya la iglesia no podía ¿qué? No podía perseguir. Porque el genio de la iglesia romana es usar el poder civil para perseguir. Pero como en 1798 el poder civil se levantó contra ese sistema y le quitó el poder, ya ese sistema no tiene el poder civil para usarlo para castigar a los que no están de acuerdo con sus doctrinas. ¿Me están entendiendo? Ahora, para que vuelva a haber persecución, ese sistema tendrá nuevamente que unirse con el poder civil. Y saben ustedes que las profecías dicen que los Estados Unidos le va a entregar en bandeja de plata a este sistema, a los hijos de Dios, para que luego sean entregados al poder civil para ser destruidos. Lo mismo que sucedió con Judas y con los pontífices y con el gobierno, sucederá de nuevo. Permítame leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos.
Página 666. Es coincidencia que sea la página 666, pero es interesante. Noten lo que dice la sierva de Dios. Yo pregunto, ¿había muchas personas? ¿Judas era del círculo escogido? ¿Era del círculo de los discípulos? Aparentemente era aliado de Jesús, apoyaba a Jesús, apoyaba a los discípulos, pero ¿qué hizo? Apostató y se volvió el peor enemigo de Jesús. Ahora escuchen esto. Conforme vaya acercándose la tempestad de Jesús, cuando fue llevado ante los poderes civiles, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Se repite la historia de Judas? Oh, sí. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así, ahora escuchen esto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. ¿Qué clase de hombre era Judas? ¿Cuál de los discípulos tenía mayor talento de todos los discípulos? Mayor habilidad administrativa. Judas. Ahora escuchen esto. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Escuchen esto. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Se repite la historia de Judas? ¿Cómo les parece? ¿No es interesante estudiar el conflicto final a la luz del conflicto final de Jesús? Sí, porque podemos entender, ya pasó. No. Sí, claro que sí, son inteligentes, los sabios, la capacidad administrativa que tenía Judas, por eso era el tesorero. Ahora, la razón por la cual yo presento eventos finales desde esta perspectiva es porque los eventos finales ya sucedieron. Ya pasaron los eventos finales. Y ustedes dicen, no han pasado todavía. Sí, ya pasaron. Porque Jesús pasó por el mismo orden. ¿Y dónde está Jesús hoy? ¿Qué les hace pensar a ustedes que después que nosotros pasemos por la crisis no vamos a parar a donde paró Jesús? Por eso es que Dios nos da esto de esta forma. Jesús dice, mira, yo ya pasé por todo eso. Así que depende tú de mí como yo dependí de mi Padre. Estudia la Escritura, ora, testifica, mantente fiel hasta la muerte y terminarás a donde terminé yo. Alabado sea Dios. Por eso hay que estudiar la Escritura, hermanos y hermanas. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Ahora escuchen esto. ¿Falsos testigos? ¿Hubo falsos testigos en el caso de Jesús? Escuchen esto. Cuando los observadores del sábado, ¿era ese uno de los puntos de contención con Cristo, el sábado? Pero ustedes dicen, los fariseos guardaban el sábado. No, señor, ellos guardaban su sábado. Escuchen bien, el sábado de los fariseos era un sábado basado en tradición. No es el sábado bíblico. El sábado de Cristo era el sábado bíblico. El sábado de los fariseos era el sábado de sus tradiciones. Por eso es que hoy en día las iglesias protestantes no entienden. Y ellos dicen, yo no quiero nada que ver con ese sábado, un día de servidumbre, un día miserable, un día de pesada carga. El problema es que ellos están viendo el sábado de los fariseos y creen que es el sábado bíblico. Pero el sábado de los fariseos no es el sábado bíblico. Es un sábado basado en la tradición humana. Así que el conflicto en los días de Jesús era un sábado falso versus un sábado verdadero. ¿Va a ser esa la misma crisis al final? Oh, sí. Dice aquí, cuando los observadores del sábado
sean llevados ante los tribunales para responder de su fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Pasó eso con Jesús? Obviamente que sí. Sigue diciendo, en aquel tiempo de persecución la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron, sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por su reputación o sus vidas. ¿Podríamos decir eso del Señor Jesucristo? Claro que sí. Entonces, ¿habrá un sistema de espionaje en los últimos días? ¿Los peores enemigos serán los de adentro? Claro que sí. ¿Y quiénes van a incitar a las muchedumbres contra el pueblo de Dios? Noten el conflicto de los siglos, páginas 649 y 50. 649 y 50. Noten lo que dice la sierva de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. ¿Eso pasó con Jesús? ¿Dijeron ellos que Jesús era malhechor? ¿Dijeron que la nación se iba a destruir si no lo destruían a él? Claro que sí. Ahora escuchen, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra el gobierno. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. ¿Jesús fue acusado de eso? Oh, sí. Ahora escuchen esto. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios, aun cuando odian al poder civil. Esas son palabras mías. Sigue diciendo, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Y luego dice ella en la página 650, los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán. Poder civil y religioso, ¿verdad? Para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Escuchen esto, la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Ven que Satanás lo primero que hace es minar la moral entre los dirigentes del país. Y yo creo que eso está pasando ahora. ¿Por qué? Porque si puede rebajar y destruir la moral de los dirigentes, cuando los religiosos vengan a los dirigentes no van a pensar dos veces en destruir al pueblo de Dios. Sigue diciendo, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá, ahora escuchen, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores de asegurarse el favor público. ¿Por qué es importante eso? Que los legisladores quieren asegurarse el favor público. ¿Por qué? Finalmente van a dar el decreto contra el pueblo de Dios, aunque saben que son inocentes. Sí, señor.
Lo mismo que pasó con Pilato. Dice, nuevamente, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose, ahora escuchen, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Por qué los legisladores van a imponer la ley? ¿Qué dicen las iglesias que se deben imponer? Sencillamente para ganarse el favor de las muchedumbres. Ahora quiero que noten lo que dice la página 665 del Conflicto de los Siglos. Página 665. Dice la sierva de Dios lo siguiente. Escuchen. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, estos son los que han salido de Babilonia, han respondido al llamado a salir de Babilonia, dice, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables, para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, y ahora escuchen esto, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que la proclaman. ¿Cómo les parece? ¿Cómo sabía la sierva de Dios esto? Ella no está citando ningún texto bíblico aquí, pero está describiendo eventos que pasaron en la vida de Jesús y que pasarán de nuevo. Ahora, note lo que dice, ya leí esta cita, pero la voy a volver a leer, dice, el poder que acompaña la proclamación del mensaje solo despertará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz. ¿Pasó eso en los días de Jesús? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿las acusaciones contra el pueblo de Dios tendrán que ver primordialmente con cuál tabla de la ley? Con la primera. Porque no están adorando en el día que dice el gobierno que hay que adorar. ¿Tiene el gobierno algún derecho de dictar cómo se adora? Mire, el gobierno no puede decir que usted debe guardar el domingo, el sábado, el miércoles, el jueves, ningún día de la semana. El gobierno nada tiene que ver con eso, porque ese es mi deber para con Dios. Tiene que ver con mi deber vertical, nada tiene que ver con mi deber horizontal para con mis semejantes. Yo puedo guardar el día que yo quiera y el gobierno no puede decir nada. Ahora, algún día que tendré que responder ante Dios. Porque los 4 mandamientos tienen que ver con el deber para con Dios. Algún día tendré que responder ante Él. Pero mientras tanto el gobierno nada puede hacer en ese particular. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin, hermanos y hermanas. El poder civil va a ser usado por los poderes religiosos para imponer la observancia de la primera tabla de la ley. Ahora yo quiero preguntarles esto. ¿Qué sucederá con aquellas personas, con los dirigentes religiosos que usan a los poderes civiles para imponer el decreto de muerte contra el pueblo de Dios? ¿Recuerdan lo que pasó con Roma? Ellos usaron a Roma para destruir a Cristo y luego Roma los destruyó a ellos, el mismo poder. Escuchen lo que dice en el Conflicto de los Siglos, páginas 713 y 14. Páginas 713 y 14. La sierva de Dios lo tenía clarito. Ella sabía lo que pasó con Jesús y sabía que el mismo dragón está vivo hoy y que va a funcionar a base de los mismos principios. Note lo que dice la página 713
Este es en el momento de la sexta plaga, Armagedón, de lo cual hablaremos mañana en la noche, Dios mediante. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero ahora escuchen esto. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas mentirosas, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Los mismos que usaron, los van a destruir. Precisamente aquellos que más los admiraban, sigue diciendo la hermana White, en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Por eso yo predico lo que estoy predicando aquí. Porque yo no quiero en primer lugar que Dios me recrimine, y tampoco quiero estar entre aquellos cuyos feligreses se levanten con furia para maldecirme. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Ahora, permítame, en unos 5 minuticos para terminar, que vayamos a Apocalipsis 17 para que ustedes vean este panorama bíblico. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Está hablando de los últimos días, del periodo cuando caen las plagas. Y dice aquí en el versículo 1, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la condenación de la grande ramera. Paremos un momento allí, la grande ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Cuando en la profecía se habla de una mujer, ¿representa qué? La iglesia. Pero aquí se habla de una mujer, ¿pero qué clase de mujer es? Ramera. Se ha prostituido. Es una iglesia, ¿qué? Prostituida. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes que repetidas veces en el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel una prostituta? ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo o no? Vayan por ejemplo a Ezequiel 16, todo el capítulo. Dios dice en cuanto a su pueblo, ¿cómo te has vuelto ramera? Le dice. No a los filisteos, no a los sirios, no a los asirios, no. ¿Quiénes? Su pueblo profeso y sus líderes, dice, sus profetas hablan mentiras, sus sacerdotes andan con lisonjas, sus líderes se prostituyen, dice en las profecías, hablando de su propio pueblo. Entonces, ¿qué debe representar esta mujer en el libro de Apocalipsis? Que es una mujer ramera. Una iglesia, ¿qué cosa? Prostituida. Que se ha corrompido con falsas, ¿qué? Prácticas y doctrinas. Y luego dice, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso que está sentada sobre muchas aguas? ¿Qué son las aguas? Versículo 15. Dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Qué hace esta ramera? ¿A quiénes controla? A las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Es decir, ella controla, se sienta sobre las muchedumbres y las muchedumbres hacen lo que ella dice. Ahora, noten el versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra.
Oh, esta iglesia apóstata que ha hecho. ¿Y qué hace una iglesia mezclada, metida con los reyes? Debe ser que el poder religioso se unió con el poder ¿qué? Civil. Dice entonces aquí, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Y qué ha dado esta mujer a las naciones? Dice, los que moran en la tierra se han ¿qué? Se han embriagado con el vino de su fornicación. En otros textos dice que se ha embriagado con el vino del furor de su fornicación. ¿Qué representa el vino? Simbólicamente, pues estamos hablando de profecías aquí. El vino representan falsas enseñanzas o falsas doctrinas. ¿Qué es lo que da esta iglesia ramera a las naciones? Falsas enseñanzas o doctrinas. ¿Y qué causan esas doctrinas falsas? Es el vino del furor. ¿Qué causa? Ira. ¿Ira contra quiénes? Note lo que dice el versículo 6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. ¿Qué hace esta mujer cuando le da vida a las naciones? Produce el vino furor. ¿Furor contra quiénes? ¿Furor? ¿Odio contra quiénes? Contra los hijos de Dios. ¿Qué va a hacer entonces este poder cuando se una con los poderes civiles y esté enseñando falsa doctrina? ¿Qué va a hacer? Se va a levantar para destruir al pueblo de Dios. Pero ¿saben lo que es interesante? En Apocalipsis 17 nos dice que los mismos reyes que ella usaba la van a destruir a ella. Las mismas iglesias que usaron el poder civil. La iglesia nada debe tener con el poder civil. Nada. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia debe ser iglesia y el Estado Estado. Cuando la iglesia y el Estado se unen, hay lo que llama la Biblia fornicación. ¿Hay una iglesia del mundo que une la política y la religión? Ustedes saben bien que sí. Tiene embajadores, tiene correo propio, tiene moneda propia, tiene su propio ejército, tiene su propio sistema de espionaje, su CIA. Y yo pregunto, ¿los protestantes están más y más en este país tratando de controlar el gobierno para imponer la agenda que ellos quieren? Sí, señor. Fornicación llama la Biblia a eso. Note lo que dice en Apocalipsis 17 y el versículo 16. Fíjese que ella primero fornica con los reyes, ¿verdad? Le va bien, los usa para matar al pueblo de Dios, para derramar sangre. Pero dice en el versículo 16, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Los mismos reyes que ella usó, ¿qué van a hacer? Se van a levantar para aniquilarla. Ahora escuchen bien, ella cree que matando a los hijos de Dios todas las cosas van a andar bien. Dice, va a volver la prosperidad si matamos a ese remanente pequeño que guarda un día diferente de reposo. Pero por el hecho de tratar de matarlos a ellos, ella está pronunciando su propia sentencia de muerte. ¿Me están entendiendo o no? ¿Ustedes creen que todo esto es coincidencia y accidente? ¿Lo que hemos hablado esta noche? En ningún sentido de la palabra. Y todo se reduce a si nosotros obedecemos una así dice Jehová o seguimos las tradiciones que se enseñan en las iglesias. Yo te pregunto, ¿por qué guarda usted el domingo como día de reposo? Ah, bueno, porque es el que siempre se ha guardado. No siempre. En el Nuevo Testamento dice que Jesús, como era su costumbre, fue a la sinagoga el sábado. Los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, dice que iban el sábado.
En ninguna parte dice que el sábado ha sido cambiado. Así que el domingo es un día que se basa en la tradición humana. Vino. La palabra domingo no aparece ni una vez. Se menciona el primer día de la semana, pero no el domingo. Y algunos dicen, eso no importa, el día no importa. Cualquier día está bien. Eso sería como Adán y Eva en el huerto del Edén, decir, el árbol no importa, con tal que no comamos de uno. Cuando Dios dijo, no coman de este, ¿era ese o era cualquiera? Ese. Y fíjense, yo tengo un tema completo mostrando que el conflicto final es el mismo conflicto que se realizó con respecto al árbol en el huerto del Edén. ¿Han notado ustedes que Dios primero le dice, de todos los árboles del huerto comerás, pero de este no? Dios dice, todos los días de la semana trabajarás, pero este no. Y hay muchos paralelos más, solamente le estoy lanzando la idea. En la misma controversia, si obedecer a Dios o no. Ay, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque Dios lo dice. Dios sabe mejor. Yo no necesito razón para guardar el sábado. Algunos dicen, bueno, un día de descanso, un día para estar con la familia, un día para venir para la iglesia, y buscan toda clase de razón para guardar el sábado. ¿Saben por qué yo guardo el sábado? Porque Dios lo dice. Yo no necesito razón. ¿Quién necesita razón para obedecer a Dios? Absolutamente nadie. Ahora concluyo con esto. Los adventistas han sido acusados de ser legalistas porque guardan el sábado. Ellos creen que porque guardan el sábado se van a salvar. Pero ¿saben ustedes que no hay peor legalismo que el gobierno decirle a una persona, o guardas el día de reposo o te matamos? Eso sí es legalismo. Porque la mayoría de la gente lo va a guardar para que no los maten. Y no hay peor legalismo que decir, guardemos el domingo como día de reposo para que Dios nuevamente nos bendiga y nos prospere. Eso es salvación por obras. Creer que usted puede comprar la bendición de Dios guardando el día de reposo. Es decir, lo mismo que se le acusa al pueblo de Dios, es lo que son culpables. Hermanos y hermanas, viene una crisis tremenda. Y yo creo que ahora estamos entrando a esa crisis. Por ejemplo, esa carta pastoral que escribió Juan Pablo II es aterrador. De eso voy a hablar en la iglesia central de Brooklyn. Si hagan un esfuerzo por venir. No, sábado en la noche allá. Aquí vamos a hablar de otra cosa. Nada más para darles una idea. ¿Saben ustedes que Juan Pablo II dice en esa carta pastoral que Dios ha colocado su sello sobre el primer día de la semana? Interesante que diga que el sello de Dios está en el primer día, cuando la Escritura dice que el sello está ¿dónde? En el séptimo día. Y usa una serie de argumentos que cualquiera que no sabe la Biblia, no estudia la Biblia, dice, oye, está interesante eso. Argumentos que no son bíblicos, pero que parecen bíblicos, que engañan a los que no están profundamente basados en la palabra del Señor. En cortas cuentas, hermanos y hermanas, la crisis está aquí. No podemos decir que ya que la crisis que viene, futura, la crisis está acá. Y si nosotros no desarrollamos una relación estrecha y personal con Jesús, por más que nosotros conozcamos todas estas cosas, no vamos a pasar victoriosamente. Por eso me aterra cuando les pregunto cuántos han leído El conflicto de los siglos. Se levantan nada más una tercera parte de las manos. Hay que leerlo, no importa que traiga problemas donde sea. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que asimilarlo y hay que vivirlo. ¿Les quedó claro el tema esta noche? Oremos. Padre Celestial, estas cosas son tan importantes. Tal vez para algunas personas aquí han sido fuertes, duras, directas.
Pero Señor, el propósito no ha sido ofender. El propósito ha sido presentar tu verdad, para que recapacitemos en nuestra mente y nuestro corazón y tomemos decisiones correctas de estar de tu lado y de vivir, Señor, basados en tu santa palabra. Te ruego, Señor, que si hay alguno que se ha sentido ofendido, que ha sentido que esto ha sido muy fuerte, te ruego que tu Santo Espíritu siga trayendo estas cosas a su mente y su corazón, para que puedan escuchar tu voz y estar de tu lado. Te ruego también, Señor, por los miembros de la iglesia. Señor, tenemos la tendencia de venir y sentarnos a escuchar. No hacemos nada, no estudiamos, no oramos, no testificamos. Como resultado, tenemos un nombre de que vivimos, pero en realidad estamos muertos espiritualmente. Señor, despierta a esta iglesia y a las otras iglesias representadas acá. Ayúdanos, Señor, a ver el tiempo en que estamos viviendo. Ayúdanos a ver que estamos ahora entrando en la crisis. Oh Señor, salva a tu pueblo y despierta a tu pueblo. Gracias te damos por la belleza de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que halle un lugar profundo en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.